vi ayer en la charla del CALS. Sí, el tema de los PAN y el tema de todos los delitos informáticos con menores. Interesante. Bueno, en la clase pasada habíamos visto los acuerdos de, habíamos visto los contratos de utilización de aeronaves y habíamos llegado a ver el acuerdo de handling, que es un acuerdo de colaboración interempresaria. Ahora vamos a terminar primero de ver los acuerdos de colaboración interempresaria, luego vamos a ver los contratos de utilización de buques y si nos queda tiempo vamos a empezar con algún caso, ¿sí? El acuerdo que vamos a ver ahora se llama acuerdo interlineal o acuerdos interlineales. En la industria del transporte aéreo, mediante estos acuerdos, los transportistas se obligan a reconocerse entre sí los títulos de transporte por ellos emitidos, prestándose de esta forma. Entonces, prestándose recíprocamente conformidad, ¿para qué? Para que los usuarios de distintas empresas participantes en un acuerdo interlineal puedan usar sus servicios si lo desean. ¿Qué significa esto? Bueno, yo compré el billete de pasaje en Aerolíneas Argentinas, en una oficina de Aerolíneas Argentinas en Buenos Aires. Pero decido luego realizar el viaje por GOL, por una empresa brasilera. ¿Por qué? Y porque Aerolíneas y GOL, vamos a suponer, tienen firmado entre ellos un acuerdo interlineal. Entonces yo puedo volar tanto los aviones de Aerolíneas como los aviones de GOL. Y los que hayan comprado el billete de pasaje en la empresa GOL también van a poder volar, ¿sí? Por Aerolíneas Argentinas. Bien, luego, ¿entienden este contrato? Bien, vamos a suponer que lo entendieron. Paso a... Sí, profe. Esto, perdón, perdón, ¿esto surge de la ley también o son contratos accesorios? No. Los acuerdos interlineales, o sea, lo que son los contratos de colaboración interempresaria no están legislados. ¿Sí? Hay un solo artículo en el Código Aeronáutico que obliga a las partes a comunicar el acuerdo cuando es un acuerdo de pool. Pero no regula el acuerdo, ni siquiera lo tipifica. Lo relaciona a esos efectos, nada más. No tenemos una legislación en lo que hace a acuerdos de colaboración interempresaria. El origen de los acuerdos de colaboración interempresaria, ¿no? El origen de estos acuerdos de colaboración interempresaria es que los transportistas, o sea, en la industria del transporte, sea más económica para poder llevarla adelante. Correcto, o sea, que el transportista gaste menos dinero en lo que hace a sus operaciones. No son acuerdos que impliquen sociedad o no son acuerdos asociativos de ninguna manera. ¿Sí? Bueno, sigamos. El acuerdo de pool aeronáutico. Conceptualización. Podemos conceptualizar el contrato de pool aeronáutico como aquel que es celebrado entre dos o más explotadores de servicios de transporte aéreo, tiene como finalidad coordinar la explotación de determinada y o determinadas rutas aéreas, distribuyéndose los ingresos que en bruto surjan de la explotación en la forma pactada. Ojo, los ingresos, si se distribuyen, pueden distribuirse o no. De distribuirse ingresos se van a distribuir en bruto en la forma pactada.
y se distribuirían ingresos, no pérdidas. Por lo tanto, no es un contrato asociativo, ¿sí? Entraron, qué sé yo, me devuelvo 100.000 pesos, bueno, a este transportista le corresponde el 10%, se lleva 10.000, a este le corresponde el 40%, se lleva 40.000 y a este le corresponde tanto, se lleva tanto. Nada más. Bien. Esta figura contractual resulta ser propia de la industria aeronáutica y podemos ubicarla dentro de los contratos de colaboración entre empresas en el transporte aéreo. No resulta prudente asimilarla a algunos de los contratos conocidos del derecho comercial, ya que ha respondido en su momento a las necesidades propias de una industria que, al igual que la normativa que la rige, resulta ser esencialmente dinámica. Responde, por ende, a la autonomía científica del derecho aeronáutico. O sea, acá nos están diciendo, no asimilemos el pool aeronáutico con los acuerdos de pool del derecho comercial, ¿sí? Se coordina mediante estos acuerdos la explotación de las rutas aéreas en que los distintos operadores participan, favoreciendo el conjunto, acordándose horarios y servicios, evitándose la superposición de vuelos, así como que las frecuencias respondan a las necesidades de las rutas. Otro alumno que quiere entrar. Ahí. Con la consecuente racionalización de las operaciones encaradas. A ver, acá lo que nos están diciendo es lo siguiente. Si nosotros tenemos un operador que tiene una aeronave que puede transportar 200 pasajeros y hay otro operador volando la misma ruta con una aeronave que puede transportar 60 pasajeros. ¿Sí? Perfecto. En el día, no sé, viernes, en el horario de la tardecita, si esa ruta hace a un lugar turístico, van todos. Entonces, me conviene mandar a la aeronave que transporta 200 pasajeros el viernes a la tardecita, no la de 60 pasajeros. Y la de 60 pasajeros la mando el martes, el miércoles a la mañana, que son los que rezagados que se quedaron un par de días más en el lugar turístico y en vez de volver el domingo a la noche o el lunes a la mañana, se vuelven el martes o se vuelven el lunes a la tardecita, ¿correcto? Porque tengo una menor cantidad de frecuencias, una menor cantidad de pasajeros que van a operar en el sistema. Entonces me conviene más la aeronave de menor porte, ubicarla en ese horario y no en el de mayor, o sea, mayor uso o empleo de la ruta por pasajeros. Muy bien, entonces, racionalización de las operaciones encaradas en su oportunidad, lográndose de esta forma también un mejor uso del material de vuelo, permitiéndole a cada parte emplear sus aeronaves en las otras rutas, sumando así servicios, con el consecuente beneficio de los usuarios y de la comunidad en general. Las partes van a poder establecer distintas pautas para la distribución de los ingresos, que en definitiva obtengan en conjunto, por la prestación de los servicios objetos del acuerdo. Y dado que lo que motiva a celebrar este contrato es la obtención de mejores resultados económicos como explotadores de los servicios de transporte aéreo involucrados. El pool aeronáutico no implica la constitución de una sociedad, ya lo dije. No se trata de un acuerdo asociativo, y dado que lo que básicamente se establece en estos acuerdos es la reglamentación conjunta del tráfico en los servicios de transporte aéreo que resultan ser objetos del contrato y la participación de todos los contratantes en los ingresos obtenidos de la explotación conjunta conforme al criterio de distribución que se acordara en origen. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que exista una explotación común que permita distribuir ganancias y pérdidas. No se va a crear una persona jurídica distinta de las participantes del acuerdo ni titular de un patrimonio distinto a esa actividad.
las partes no participan ni se inmiscuyen en la gestión empresarial de sus cocontratantes. Entonces, el pool aeronáutico solo implica la coparticipación económica de las actividades parciales de quienes integran el convenio. También toca a los estados el seguimiento de estos acuerdos, tanto en cuanto a su formación como la instrumentación y ejecución de los mismos, toda vez que se debe evitar que los acuerdos que resultan favorecer tanto a los usuarios de los servicios de transporte aéreo como principalmente a los mismos transportistas aéreos, al racionalizar sus explotaciones, no terminen encubriendo o no se transformen en un instrumento que favorezca monopolios o cárteles, en perjuicio de usuarios del sistema. La UASI definió a los acuerdos de pool como el arreglo entre transportistas aéreos relativo a su explotación de una misma línea o conjunto de líneas que comprende la distribución de los ingresos obtenidos por esta explotación. En cuanto a sus caracteres, podemos decir que los caracteres principales de este contrato serían los siguientes. Primero, que se trata de un contrato comercial, dado que resultan ser partes del mismo quienes se dedican a prestar servicios de transporte aéreo, o sea, comercial. Que nos encontramos frente a un contrato atípico, a menos en nuestro país, dado que no ha sido regulado sin perjuicio de que el artículo 110 del Código Aeronáutico se haya relacionado este contrato a los efectos de la aprobación que de estos contratos se debe obtener de la autoridad aeronáutica de la siguiente forma. Los acuerdos que impliquen arreglos de pool, conexión, consolidación o fusión de servicios o negocios deben someterse a la aprobación previa de la autoridad aeronáutica. Si ésta no formulara objeciones dentro de los 90 días, el acuerdo se considera aprobado. Y el artículo 2 del decreto 1401 del 98, que dispone que para poder aprobarse las propuestas de operación en código compartido o explotación conjunta en los términos del artículo 110 del Código Aeronáutico, los explotadores deberán ser titulares de las autorizaciones o concesiones que les permitan realizar el servicio aéreo de que se trate. Bilateral, y toda vez que las partes se obligan recíprocamente las unas a las otras. Oneroso, toda vez que las partes se comprometen a redistribuir los ingresos obtenidos en la explotación acordada y conforme a la participación establecida y no independientemente de toda prestación. Conmutativo, por resultar ser ciertas y perceptibles las ventajas que cada parte proporciona. Consensual, por bastar el consentimiento de las partes para producir efectos. En cuanto a su forma, al menos en nuestro país deben ser celebrados por escrito, toda vez que deberán ser sometidos a la aprobación de la autoridad de aplicación, no habiendo sido fijada por lo demás forma alguna. Elementos esenciales. Son elementos esenciales para la constitución de este contrato. Primero, la reglamentación del tráfico entre las empresas que celebran el contrato. ¿Qué significa reglamentación del tráfico? ¿Cuántas frecuencias voy a tener yo, por ejemplo, de Buenos Aires a Florianópolis y cuántas frecuencias va a tener la otra empresa? ¿En qué horarios voy a tener yo las frecuencias? ¿En qué horarios los va a tener? ¿Qué días y horarios, obviamente, los va a tener la otra empresa? ¿Correcto? Esto es reglamentación del tráfico. La necesidad de que cada una de ellas posea derechos aerocomerciales dentro del territorio en que opera la empresa. Obviamente, ambas empresas van a tener que estar habilitadas por los respectivos países para poder realizar el vuelo Buenos Aires-Florianópolis. O sea que van a tener que ser las empresas de bandera designadas tanto por Argentina como por Brasil para poder realizar vuelos de acuerdo. Folky
nos dice, este contrato posee dos elementos esenciales. Por un lado, la reglamentación del tráfico entre las empresas que celebran el acuerdo, lo que a la vez contiene un elemento incuestionable, aeropolítico, por la necesidad de que cada una de ellas posea los derechos aerocomerciales que ejercita mediante la autorización del o de los estados en cuyos territorios se opera la ruta aérea, que va a ser llevada, correcto, a un acuerdo de pool. Por otra parte, deben integrarse las recaudaciones por las ventas de la explotación en una caja común. Son dos elementos sin los cuales no habrá pool. Y una de las ventajas de esta figura contractual se presenta para los pasajeros, ya que sus billetes son aceptados por cualquiera de los contratantes cuando se han emitido para el transporte en la ruta respectiva. Este contrato cayó en desuso en la Unión Europea. Sin perjuicio de la importancia que esta figura contractual tuvo años atrás, ¿sí? Identificándoselo como contrato de colaboración interempresaria en el transporte aéreo, podemos decir que ha dejado de tener la importancia que en tiempos pasados ha tenido, tanto en la Comunidad Económica Europea como en los Estados Unidos de Norteamérica, por considerarse que estos acuerdos afectan el principio de competencia, quedando paulatinamente al margen de las normas y jurisprudencia que preservan la competencia en el transporte aéreo en estos sistemas. Por otro lado, como ya relacionamos anteriormente, resulta ser la dinámica tal vez la mayor importancia de la industria aeronáutica, consecuencia de una evolución constante, ¿sí?, que tiene influencia directa en las relaciones jurídicas entre sus integrantes. Consecuencia de esta dinámica, podemos decir entonces que este contrato de colaboración interempresaria ha sido superado o en parte superado por contratos más modernos y eficientes que responden precisamente a la dinámica de la aeronáutica comercial, que se refleja en el derecho aeronáutico, en el carácter de dinamismo. O sea, nosotros ya habíamos hablado cuando estudiamos el concepto de derecho aeronáutico de los caracteres, y ahí teníamos el dinamismo como carácter casi principal, ¿correcto? En particular, en Europa cae en desuso por aplicación del Tratado de Roma de 1957, que dio un marco jurídico a la actual Unión Europea, especialmente mediante los célebres llamados paquetes de medidas, conjunto de normas aeropolíticas dictadas entre mediados de 1980 hasta principios de los 90. Conclusiones. Podemos entonces, conforme a lo ya dicho, concluir que el contrato de pool aeronáutico se encuentra actualmente en crisis, que esta crisis resulta ser consecuencia de la necesidad que tiene la industria del transporte aéreo de adecuarse a las nuevas modalidades que el desarrollo y crecimiento de la misma le imponen, por lo que responde en este aspecto a uno de los caracteres más importantes del derecho aeronáutico, como lo es el dinamismo. Hasta acá fue pool. ¿Alguna duda sobre este contrato, sobre este acuerdo? Profesor, ¿sí puede repetir brevemente los elementos esenciales? Pero brevemente nomás. A ver, para poder tener un acuerdo de pool, tengo que tener, primero, empresas que estén autorizadas para realizar transporte aéreo en las rutas donde voy a celebrar este acuerdo, que van a ser usadas o empleadas para celebrar este acuerdo. ¿Correcto? Entonces yo tengo, por ejemplo, la ruta Buenos Aires, digo cualquier cosa, Florianópolis, o Buenos Aires-Bariloche, lo hacemos dentro del país. Bien, Buenos Aires-Bariloche, vamos a suponer que la empresa Aerolíneas Argentinas no tuviese nada que ver, que todavía existiese la empresa austral, y que tuviésemos otras dos empresas que realizan vuelos a Bariloche, que tienen frecuencias otorgadas para volar en determinados días, o sea, vuelos regulares, ¿correcto? Para que un vuelo sea regular, ¿qué tengo que tener? Itinerario y horario prefijado. Muy bien, tengo 3, 4 empresas que tienen vuelos regulares a Bariloche.
pero esas 3 o 4 empresas operan aeronaves distintas. ¿Mm? Por ejemplo, una opera una aeronave que transporta 200 personas, la otra una aeronave que opera con 100 personas y la otra que opera con 60 personas. Bien, si yo pongo a las 3 empresas a competir entre sí, se van a fundir las 3. Entonces es más práctico regular esta frecuencia, esta ruta. Entonces acordamos cómo vamos a trabajar, cómo vamos a explotar esta ruta. Entonces, por ejemplo, si a Bariloche descubrimos que los viernes a la noche viaja en el invierno una gran cantidad de gente que va a esquiar el fin de semana y el lunes tiene que estar de vuelta trabajando en Buenos Aires, el avión de 200 plazas, lo mando el viernes a la noche y lo traigo, o sea, lo hago el vuelo de vuelta, ¿sí? Volver el domingo a la noche o el lunes a la mañana. Y el sábado a la mañana mando el de 60 para los rezagados o el de 100. ¿Mm? Entonces voy a ir distribuyendo, voy a ir asignando, mejor dicho, los recursos que tengo para la explotación de esa ruta en la forma que sea más adecuada. De forma tal que ganemos todos plata, que esa ruta sea rentable. Y luego el ingreso en bruto que produjo esa ruta lo voy a distribuir entre las empresas participantes. ¿Está? Sí, perfecto. ¿Cómo? Sí, entonces lo que hacen es básicamente tratar de exprimir o explotar la ruta al máximo. Exactamente, o sea, a ver, ¿cuáles los caracteres principales? La explotación, la reglamentación del tráfico entre las empresas que celebran el acuerdo. Principal, si no reglamentamos el tráfico no tenemos un acuerdo de pool, ¿correcto? Por lo tanto, para que podamos regular el tráfico, las distintas empresas que participan deben estar autorizadas para poder operar la ruta. ¿Sí? Y luego, la distribución del ingreso. Estos son los elementos esenciales. Si no tengo empresas que puedan participar en la ruta, si no regulo el tráfico, o si no redistribuyo el ingreso en bruto, no tengo un acuerdo de pool. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos con alianzas estratégicas. En realidad las alianzas estratégicas fueron reemplazando los acuerdos de pool. Son una forma de colaboración entre 2 o más empresas que contribuyen al desarrollo del negocio de la gente. Y los motivos están ligados a los cambios en el entorno económico que se ha experimentado en los últimos años, como por ejemplo la internacionalización de las empresas, el alto grado de avance tecnológico, la creciente integración entre sectores y la entrada de nuevos competidores. Una alianza aérea es un acuerdo de cooperación entre 2 o más aerolíneas. Las 3 mayores alianzas aéreas mundiales eran Star Alliance, SkyTeam y Oneworld. Existen también alianzas aéreas entre aerolíneas cargueras, tales como WOW, Cargo Alliance, SkyTeam, Cargo, ANA/UPS Alliance. Las alianzas poseen una red que provee conectividad y conveniencia para pasajeros o cargas internacionales. La posibilidad de que una línea aérea, ¿sí?, se incorpore a una alianza está a menudo restringida por leyes y reglamentos o sujeta a la aprobación por parte de las autoridades antimonopolio. La competencia excesiva puede conducir, como lo muestra la historia, al descuido de los aspectos técnicos fundamentales que ponen en marcha la fatiga cadena de eventos que causan obviamente perjuicios y accidentes aéreos. Volar es contrario a la naturaleza humana. El hombre, ya sabemos, lo ha logrado con inteligencia y preservando la seguridad, como lo impone el Convenio de Chicago. Muestra la gran sabiduría
convenio de quienes lo hicieron en 1944. A través de la resolución 16/13 de la Secretaría de Transporte de la Nación, le fueron concesionados a Aerolíneas Argentinas los destinos Atlanta, Las Vegas, Detroit, Tel Aviv y Guangzhou, China. El pedido de dichas rutas, que por el momento Aerolíneas Argentinas no volará en forma directa, pero sí podrá hacerlo estableciendo códigos compartidos con compañías socias pertenecientes a SkyTeam. Entonces, ¿qué pasa? Mediante estas alianzas ustedes pueden comprar un billete de pasaje en Aerolíneas Argentinas o en cualquier otro transportista aéreo a un destino que este transportista no vuela, ¿sí? Y luego van a poder realizar todo el vuelo o parte de él mediante las aeronaves de este transportista que les vendió el billete de pasaje u otro transportista, o combinándolos. El Estado de Israel es, después de España, Italia y Francia, el destino que más pasajeros tiene hacia la Argentina, lo que constituye un importante mercado internacional. Los destinos solicitados en Estados Unidos amplían los acuerdos para volar en código compartido con Delta Airlines y Atlanta, Las Vegas y Detroit, siendo Atlanta la principal base de operaciones de Delta y Las Vegas y Detroit destinos que movilizan flujo importante de pasajeros entre ambos países, entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Finalmente, el pedido de concesión de la ruta Guangzhou permitirá activar el acuerdo con otro socio de la alianza, SkyTeam, la empresa china Southern. Bueno, códigos compartidos. Los códigos compartidos son acuerdos de los que participan dos o más transportistas aéreos de pasajeros. Alianzas estratégicas y códigos compartidos van juntos, correcto, una cosa es consecuencia de la otra, con la finalidad de explotar conjuntamente determinada ruta. Como consecuencia de este acuerdo, los transportistas podrán vender billetes de pasaje correspondientes a un mismo vuelo. ¿Por qué? Porque ese vuelo tiene un número de código, o sea, el vuelo, que yo les digo cosas, Buenos Aires, Florianópolis, que lleva el código 204, vamos a suponer, ese código 204 lo comparten distintas líneas aéreas. Entonces, ese billete de pasaje sirve para volar en cualquiera de ellas. Entonces, como consecuencia de este acuerdo, los transportistas podrán vender pasajes correspondientes a un mismo vuelo. Pero hasta ahora están entrando. Y este pasaje tendrá números de vuelos distintos, uno para cada compañía. Luego el vuelo es operado realmente por una única compañía. Este tipo de alianzas beneficia tanto a transportistas como a pasajeros. Y dado que por un lado los transportistas podrán ofrecer más destinos, itinerarios y conexiones, recibir comisiones adicionales, los pasajeros, consumidores, pueden incluir en un único billete todo el trayecto del vuelo, además de obtener otros beneficios adicionales, según los casos, como la acumulación de millas en el programa de la línea aérea que emplea habitualmente, ¿sí? Independientemente de quién sea el transportista con el que en definitiva haya realizado el vuelo. Enviar un equipaje hasta el destino final, etc. Según Folky, el primer concepto que cabe recordar es el que formula el manual sobre reglamentación del transporte aéreo de la UASI en su segunda edición, que data de 2004, donde se dice que esta práctica ocurre cuando un transportista permite a otro utilizar su designación de línea aérea para un vuelo o en la que dos transportistas comparten el mismo código de línea aérea para un vuelo. Cabe señalar que es el transcripto un concepto básico e individualizador sin pretensión de definición jurídica, similar al que usó el Departamento de Transporte de Estados Unidos de América en octubre de 1994, una práctica común de mercado de la industria aérea en la que, por mutuo acuerdo de transportistas que cooperan entre sí,
por lo menos uno de los códigos usados en un vuelo es diferente del de la empresa que opera el mismo. Objeto, precio y causa. Objeto. El primer aspecto a determinar es el objeto del contrato, que en este caso es precisamente la comercialización de uno o más vuelos mediante el uso indistinto de los códigos internacionales de individualización de los transportistas partes del contrato. En este sentido, sin embargo, es importante señalar que el objetivo no es solamente la comercialización, porque desde luego la misma puede realizarse de diferentes maneras, sino que esa comercialización se concreta a través del uso de los códigos de los transportistas o de los códigos compartidos. Y con esto tenemos la naturaleza especial del objeto, como consecuencia también de la naturaleza especial del contrato mismo, porque estos códigos son exclusivos de cada una de las líneas aéreas vinculadas al acuerdo en todo el mundo y cumplen una función individualizadora en el plano internacional. Causa. Otro de los elementos de todo contrato es la causa. Reside aquí en un mejor aprovechamiento comercial de los vuelos involucrados en el contrato. Precio. En cuanto al precio del contrato, el mismo surge de las fijaciones de los valores tarifarios que se aplican por las partes y su respectiva repartición a prorrateo tarifario entre ellas, lo que otorga a esta figura contractual el carácter de onerosa. Y en este sentido debe destacarse que precisamente ese prorrateo es un elemento característico del transporte aéreo en sus aspectos económicos, por lo que también en este punto surge un dato peculiar que contribuye a esta naturaleza jurídica que estamos analizando. El carácter de consensual es obvio, ¿sí? Elemento distintivo de esta figura contractual, ya que solo tiene lugar ante la decisión propia de cada una de las partes que lo acuerdan. Elementos singulares de este contrato podríamos decir que son la realización de un solo vuelo por uno de los transportistas. Otro elemento es la realización de un solo vuelo por uno de los transportistas partes del mismo, el cual asimismo se anuncia y promueve comercialmente por todos ellos. Por cierto, que ello no excluye que puedan convenirse varios vuelos de los transportistas respectivos en código compartido y en forma recíproca entre todas las partes. Pero en todo caso, ello sería una modalidad del contrato y no un elemento sustancial. Lo fundamental en esta figura es que cada vuelo se opera por un solo transportista, comercializado por todas las partes contratantes. Desde el punto de vista jurídico o como elemento de interés jurídico, se ofrece frente a la tradicional clasificación de las obligaciones del derecho civil en obligaciones de dar, hacer y no hacer. En este caso nos hallamos ante un caso complejo de un contrato que engendra obligaciones de dar y de hacer para todas las partes y que los contratistas comercializan el o los vuelos, obligación de hacer, y se pagan recíprocamente las sumas que resultan del prorrateo tarifario correspondiente, obligaciones de dar, para el caso del transportista operador del vuelo. No cabe duda, entonces, que tiene una obligación adicional de hacer, cuál es la de realizar el vuelo de acuerdo a lo programado. En cuanto a las especificaciones operativas, en materia de capacidad, reservas, itinerarios, seguros, que se incluyan en los contratos tienen el carácter de modalidades del mismo, ya que varían en cada caso según el interés de las partes. Bien, con esto terminamos contratos de colaboración interempresaria en la industria del transporte aéreo. Vamos a hacer, que son 46, podríamos hacer ahora el recreo y luego seguimos con contratos de utilización de buques, ¿sí? Perfecto, doctor. Bárbaro, profe.
Bien. Entonces, a ver, 47 son menos 10 y 10 seguimos. Perfecto, doctor. Bien, okay. bien. Bueno. Ya son 10, así que vamos a iniciar la segunda etapa del día de la fecha. Les había dicho que vamos a pasar a contratos de utilización de buques. Nuestra ley de navegación regula 2 contratos de utilización de buques. El contrato de locación y el contrato de fletamento. El contrato de locación de buques están entrando ahora. Chicos, hay que ingresar más temprano a clase. Lo vamos a encontrar regulado entre los artículos 219 y 226 de la Ley de la Navegación. Perdón, doctor, ¿cuál es el primero? En la locación de buques. Gracias. De nada. Entonces les decía que está regulado en la Ley de la Navegación entre el artículo 219 y el artículo 226. En el 219 la Ley de la Navegación nos da un concepto de locación de buques, diciéndonos que la locación de buque es el contrato por el cual una parte, ¿sí?, se obliga, mediante el pago de un precio, a conceder a la otra el uso o goce de un buque por un tiempo determinado, transfiriéndole la tenencia. Ahora bien, para que podamos hablar de locación de buques, al igual que para poder hablar de locación de aeronaves, el buque debe ser usado conforme a su destino, ¿correcto? Si nosotros vamos a alocar un buque para poner un boliche bailable en el puerto y lo vamos a tener continuamente amarrado a la dársena, no va a estar tripulado, o sea, no va a tener capitán, no le vamos a renovar la matrícula, no vamos a cumplir con nada de lo que tenemos que cumplir para que un buque sea tal, entonces no estamos hablando de un contrato de locación de buques, estamos hablando de un contrato del derecho comercial, ¿correcto? Un contrato de locación del derecho común. Bien, ahora, si nosotros vamos a poner a navegar al buque, nosotros lo vamos a usar conforme a su destino, que es la navegación, entonces sí nos encontraríamos frente a un contrato de locación de buques. La obligación principal que va a tener el locador va a ser la de mantener el estado de navegabilidad del buque que tenía al momento de celebrarse el contrato o que fue pactado, ¿sí? O sea, en este contrato tenemos 2 partes, locador, locatario. El locatario se va a transformar en armador. Por lo tanto, voy a tener que inscribir este contrato en el Registro Nacional de Buques a fin de darle publicidad y deslindar responsabilidades entre el propietario del buque que locó y el nuevo armador, que es el locatario. Bien, aparte de esto, vamos a tener las modalidades, que es el casco desnudo o armado y tripulado. Ya lo estudiamos cuando estudiamos la operación de aeronaves, que significa casco desnudo, que significa armado tripulado. O sea, casco desnudo, yo estoy entregando el buque, o el locador está entregando el buque en el lugar y tiempo convenidos, en el estado convenido y con la documentación correspondiente. ¿Sí? Armado y tripulado lo está entregando con la tripulación. Al entregarlo con la tripulación, que provoca una transferencia de los contratos de trabajo que se regulan en el caso del derecho marítimo por el contrato de ajuste. O sea que todos los contratos de ajuste, ¿sí?, los estoy transfiriendo de locador a locatario. Luego, obviamente, se va a volver a invertir esa relación cuando el locatario debe entregarme el buque vencido el término por el cual lo alquilé. Se fue locado por 1 año o 2 años, perfecto, vencido el término de locación, el locatario va a tener que restituir el buque con la misma tripulación, por lo tanto, va a volver a transferir los contratos de ajustes al propietario del buque. El buque, el locatario va a estar obligado
a usar el buque, ¿sí?, de acuerdo con las características técnicas que posee este buque y a lo convenido en el contrato. La prescripción de las acciones es de 1 año. Y ya no queda nada, mucho más por decir. Está prohibido, obviamente, la sublocación, ¿sí? Subarriendo del buque, la sublocación está prohibida, salvo el consentimiento del locador. Bueno, pasemos al contrato de fletamento. El contrato de fletamento lo vamos a encontrar entre los artículos 227 y 258 de la Ley de la Navegación. Hay 2 tipos de fletamento: el fletamento a tiempo y el fletamento por viaje. El fletamento a tiempo está conceptualizado como aquel contrato mediante el cual el armador, que va a pasar a llamarse fletante, va a poner a disposición de la otra parte, a quien vamos a llamar fletador, un buque por cierto tiempo o determinada cantidad de viajes. Ahora bien, no es como el contrato de locación donde el locador le entrega la tenencia del buque al locatario. Acá no. El fletante conserva la tenencia del buque, entonces no deja de ser armador, ¿correcto? Y el fletador va a indicarle al fletante qué actividades debe realizar con el buque, qué espacios acuáticos debe navegar y con qué finalidad, obviamente, de acuerdo a lo que se haya pactado en el contrato. No necesariamente un contrato de fletamento, un fletamento va a tener como finalidad el transporte de carga. Un fletamento a tiempo puede ser empleado, o sea, al buque se lo puede emplear para la pesca, se lo puede emplear para realizar una expedición científica y también se lo puede emplear para la carga, para el transporte de carga, ¿correcto? O para turismo, ¿sí? Bien. Entonces, dado que el transporte de carga no es el único aspecto que conlleva un fletamento a tiempo, el fletador no necesariamente va a tener que ser comerciante. ¿Okay? Porque si yo no lo voy a emplear para el comercio, si yo el buque lo he fletado por un tema turístico, para realizar una expedición turística, entonces no necesito transportar cosas para terceros, por lo tanto no necesito ser comerciante. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones principales? O sea, los gastos que conlleva la operación de un buque. ¿De qué se va a hacer cargo el fletante y de qué se va a hacer cargo el fletador? Y acá vamos a ver que, por ejemplo, los gastos que hacen a el desenvolvimiento del buque en lo que hace a la navegación, los va a asumir el fletador. Los gastos fijos del buque los va a asumir el fletante. El pago de los salarios de la tripulación es un problema del fletante. El pago del consumo de combustible es un problema del fletador. Si el fletador quiere que el buque se encuentre amarrado en el puerto de Buenos Aires, que es uno de los más caros del mundo, durante un periodo determinado de tiempo, va a tener que pagar los costos de estadía en el puerto de Buenos Aires, ¿correcto? O sea, todo lo que hace a la operatividad en sí del buque son gastos que va a terminar abonando el fletador. Y el fletante, ¿sí?, va a abonar los gastos fijos, como por ejemplo el salario de la tripulación. A ver, obligaciones del fletante surgen del artículo 229. El fletante debe poner el buque a disposición del fletador, ejerciendo una diligencia razonable para que se encuentre en estado de navegabilidad, armado y tripulado, reglamentaria y convenientemente, a fin de que pueda ser empleado en el término establecido con su pertinente documentación
en la época estipulada y en el lugar del puerto convenido, donde siempre puede estar a flote, dándole todo el tiempo de vigencia del contrato, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, debe responder por las consecuencias dañosas que se originen, salvo que pruebe que el defecto de la navegabilidad del buque se debe a un vicio oculto que no pudo ser descubierto empleando una diligencia razonable. Y los gastos a cargo del fletante y del fletador son a cargo del fletante el pago de los salarios y gastos de manutención de la tripulación, seguro del buque y repuestos de artículos de cubierta y de máquinas. Corresponden al fletador todos los gastos de combustible, agua, lubricantes necesarios para el funcionamiento de las máquinas principales y auxiliares, los inherentes a la utilización comercial del buque y los derechos, tasas, salarios relacionados con la navegación en canales o en los puertos. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que va a pagar el servicio de practicaje, va a pagar las estadías en puerto, va a pagar los remolques, ¿sí? Va a pagar todos los gastos que involucre la navegación del buque. En cambio, el fletante va a pagar los salarios de la tripulación, la manutención de la tripulación, obvio, la parte de las vituallas que hacen a la alimentación de la tripulación. ¿Sí? Bien. Dije que teníamos dos contratos de fletamiento. El fletamiento por viaje, que es el que estuvimos viendo recién, y el fletamiento a tiempo, que es el que estuvimos viendo recién, y el fletamiento por viaje. El fletamiento por viaje en la ley de la navegación lo vamos a ver como fletamiento total y parcial. El fletamiento total es, a diferencia, si tanto el fletamiento total o parcial en el fletamiento por viaje, hay una diferencia conceptual en el fletamiento por viaje que en el fletamiento a tiempo. ¿Por qué? Porque yo en el fletamiento a tiempo ponía a disposición, conservando la tenencia del buque, ¿correcto? Yo acá no voy a poner a disposición el buque, voy a poner a disposición los espacios útiles del buque. Por ejemplo, una bodega. En un fletamiento total voy a poner la bodega, ¿correcto?, que tiene el buque a disposición del fletador. O la capacidad que tiene el buque para transportar contenedores. O la capacidad que tiene el buque como granelero. La cantidad de toneladas que puede transportar como granelero. Bien, ese es un fletamiento total. Todos los espacios útiles del buque van a estar a disposición del fletador. En un fletamiento parcial, como su nombre lo indica, en vez de poner todas las bodegas a disposición del fletador, voy a poner determinado espacio en bodega. Sí, puede ser una bodega, puede ser media bodega, pueden ser tantas toneladas, en el caso de un granelero, no toda la capacidad, pueden ser tantos contenedores en un transporte en contenedores, no la capacidad de transporte en contenedores que tienen. Acá cambia la relación, o sea, ya este contrato, la obligación del fletante va a ser la de transporte, la de transportar, ¿sí?, lo que el fletador le ha entregado para que transporte. ¿Por qué? Porque puse la capacidad que tenía el buque para transportar, y el fletador, entonces, si era un granero, me trajo la suficiente cantidad de soja para completar las bodegas del buque con la soja que él quiere transportar. En esa situación, ¿cuál va a ser la obligación del fletante? Y transportar esa soja de un puerto a otro, en un espacio acuático. Bien. Aquí, entonces, tenemos un contrato distinto. Ya no estamos hablando de un contrato de utilización, estamos hablando de un contrato de transporte. La doctrina nos dice, bueno, el contrato de fletamiento a tiempo sí es un contrato de utilización del buque, correcto. En cambio, el contrato de fletamiento total o parcial, el fletamiento por viaje, ya estamos hablando de un contrato de transporte, porque el objeto del contrato es transportar cosas de un lugar a otro, por más que hablemos de total o parcial, ya sea la cantidad de espacios que vamos a utilizar del buque, correcto. ¿Me van entendiendo? Sí, profesor.
Sí. Este contrato voy a utilizar si, por ejemplo, quiero traer un container de juguetes de China. Si es con un solo container, por ahí no le conviene. Ahora, si usted me dice, mire, yo voy a exportar, o sea, yo tengo clientes que son acopiadores de soja, o de trigo, de maíz, bueno, de cereal en general. ¿Qué me conviene más? Arreglar el transporte, si soy exportador aparte de acopiador, de este cereal con un transportista, o fletar un buque de un granelero y mandar todo mi cereal en un buque que flete yo. Voy a pagar menos, correcto, si fleto el buque, que si arreglo con un transportista. Porque el transportista es muy probable, si él no tiene en ese momento un buque suyo disponible, que para cumplir con usted flete un buque. ¿Se da cuenta? Entonces, si voy a mover grandes cantidades de carga, me conviene fletar, no ir a hablar con un transportista. Ahora, si voy a mover pequeñas cantidades, me conviene entonces un contrato de transporte de carga. Si voy a mover un contenedor. Voy a mover 100 contenedores, no, pará. Vamos a ver qué precio me hacen por un fletamento parcial. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, estábamos en el fletamento total o parcial. Concepto. Artículo 241, Ley de la Navegación. El fletamento total de un buque, el fletante se obliga mediante el pago de un flete a poner a disposición del fletador para transportar personas o cosas todos los espacios útiles o todo el porte que posee un buque determinado, el que puede sustituirse por otro si así se hubiere pactado. En el fletamento parcial, el fletador solo dispondrá de uno o más espacios determinados. ¿No? El instrumento que vamos a emplear va a ser, en el fletamento a tiempo, lo formalizamos por escrito. Y si es de un fletamento de un buque mayor, inscribimos el contrato en el Registro Nacional de Buques. ¿Sí? En el fletamento total o parcial, o sea, en el fletamento por viaje, vamos a usar lo que llamamos póliza de fletamento, que surge del artículo 242 de la Ley de la Navegación. En cuanto a las obligaciones de las partes que surgen del 247, el fletante está obligado a hacer saber por escrito al fletador que el buque se encuentra en condiciones de recibir o entregar la carga, y el fletador debe efectuar la carga y descarga en el plazo de estadía estipulado en la póliza de fletamento. Bueno. ¿Qué pasa acá también? Podemos llegar a tener algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque muchas veces yo le decía, cuando le explicaba al alumno si le convenía o no con este contrato, ¿qué pasa si yo, transportista, ¿sí?, fleto un buque? Porque los buques que yo tengo disponibles en este momento no satisfacen el caudal, la cantidad de cargas que debo transportar. Entonces, me sale más barato mantener los buques con las cargas que estoy transportando actualmente y fletar otro buque para cubrir, correcto, las necesidades que tengo en Puerto Buenos Aires. Entonces, yo sé que en Puerto Buenos Aires durante el mes que viene voy a tener que transportar unos 1000 contenedores. Bien. Me conviene fletar parcialmente otro buque para transportar esos 1000 contenedores. Ahora, esos 1000 contenedores no son míos. Esos 1000 contenedores son de distintos cargadores que requieren se les transporten. Entonces yo voy a firmar con estos cargadores contratos individuales. Voy a emitir conocimientos de embarque por cada contenedor que transporte si tengo 1000 cargadores distintos. O emitiré menos conocimientos si tengo menos cargadores para esos 1000 contenedores. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con la relación del contrato de fletamento con el contrato de transporte? ¿Puedo relacionarlos? ¿Sí o no? Ahí se me crea un problema. ¿Por qué? Porque las cláusulas, las condiciones del contrato de fletamento, es muy probable que no se las pueda aplicar a los conocimientos de embarque, a los cargadores. ¿Por qué? Porque
porque los cargadores no tuvieron nada que ver en el contrato de fletamento. Entonces, para poder oponerle una cláusula del contrato de fletamento a un cargador, voy a tener que relacionar las cláusulas del contrato de fletamento, o sea, el contrato del fletamento, en el conocimiento de embarque. De lo contrario, si por una cláusula del fletamento resulta perjudicado un cargador, yo transportista me voy a ser responsable frente a ese cargador. Y no le voy a poder decir, no, lo que pasa es que la cláusula tal del contrato de fletamento establecía esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Hola. Parece que no me están escuchando. ¿Se me fueron a dormir? Estamos Un poco complicado. ¿Pero me escuchan bien? Sí, sí. Estamos todo bien. escuchando. Estamos sacando humo a la lapicera, profesor. ¿Por qué? Sí, no llegamos y a veces queda sin terminar el contacto. Yo lo que les doy está todo en la ley, chicos, no invento nada, no busco doctrinas raras. Sí. Bueno, ya con esto tendríamos suficiente base, correcto, para saber el día del examen qué es un contrato de fletamento, cuándo me encuentro frente a un fletamento a tiempo, cuándo me encuentro frente a un fletamento por viaje, qué sentido tiene o qué destino tiene el contrato de fletamento a tiempo, qué destino tiene el contrato de fletamento por viaje. O sea, hay un contrato que es netamente comercial y es un contrato de transporte que es el fletamento por viaje. ¿Correcto? Nadie va a firmar un contrato de fletamento por viaje para una expedición pesquera o científica o para hacer turismo porque se ganó el TINI, el Loto y el PRODE y se quiere pasar, qué sé yo, el verano frente a Punta del Este en un barco. Va a emplear un fletamento a tiempo, ¿correcto? En cambio, si voy a transportar cosas nada más, por ahí me conviene un fletamento por viaje. Bien. Las cargas, o sea, las obligaciones de cada parte. En el fletamento por viaje, obviamente, todos los gastos, como es un contrato de transporte, todos los gastos, estadías portuarias, combustible, todo va por cuenta del fletante. El fletador paga el flete y la mercadería, punto. Salvo que expresamente se obligue en la póliza de fletamento a incurrir en algún otro gasto. ¿Sí? Bien. Ya con esto terminaríamos los contratos de utilización en el derecho marítimo y en el derecho aeronáutico. Vamos a pasar. Yo les había dicho que les iba a dar un caso. Vamos a ver el caso Fabro. Es un caso real, correcto. Es una sentencia de noviembre del 2000. Fabro, Víctor y otra contra Río Negro, provincia y otros sobre daños y perjuicios. Bien. ¿Podría repetir, profesor? Fabro, Víctor y otra contra Río Negro, provincia y otros sobre daños y perjuicios. Esa es la carátula del expediente. Hojas 2549 se presentan por medio de apoderado Víctor Fabro y Juana Elsa Gómez de Fabro, iniciando demanda contra. Esto anoten bien quiénes son, o se los subo al chat directamente. ¿Para qué vamos a perder tiempo leyéndoselos, que van a copiar bien algunos, otros mal? Y se los puedo. Les voy a dar los hechos, ¿sí?, copiados en el chat de acá del, ¿cómo se llama? ¿Del aula? Sí. Claro, en el G Meet que estamos usando, ahí está, listo, ya está todo el caso. Voy a ver si copio bien. Dijiste Dios, está bien. ...94, 1325, aterrizó en el aeropuerto de ingeniero... No, falta. No lo pasó todo.
Vale. Puede ser que tenga un límite de caracteres el chat, tal vez. No, sí, 3 o 4 etapas, chicos. Sí. Esto va, clic, está. Bien. Lo voy a tener que hacer en 3 o 4 o más. Realizar aroma Río Negro. Ingeniero. Llegó hasta ingeniero. Y ahí, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deshacemos. Clic. Copiar. Pegar. Ascenso y 4, 5, 6, 7, 8. Va bien, yo estoy copiando eso mismo al grupo para los chicos. ¿Qué es lo que pusieron acá? Jesús Antonio Bajerla compartido el archivo campo de la reunión. ¿Qué es este archivo, chicos? Falleció. Listo. Bien. Bueno, acá lo que a mí me interesa saber es, ustedes van a tener que individualizar actores y demandados, ¿correcto? Dentro de los demandados, esto es importante, ¿cuál es el régimen jurídico a que están sometidos? O sea, yo tengo tengo actores que van a demandar a distintos personajes. Bueno, cada uno de estos personajes que va a ser demandado, ¿cómo va a responder? ¿Quiénes son? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿En qué carácter van a responder frente a esta demanda? ¿Sí? Primer tema. Luego, ¿cuál va a ser la competencia? O sea, ¿ante qué tribunal voy a tener que demandar si a mí me llega este caso al estudio? Tercero, ¿quiénes tienen legitimidad pasiva de todos los relacionados para intervenir en ese expediente? ¿Por qué?
información y lo vamos a ir resolviendo. ¿Podría repetir los 2 puntos referidos, profesor? Sí, ustedes van a tener que buscar, dentro de lo que son los hechos, ¿correcto? Vamos a encontrar una serie de personajes. Bien, de todos estos personajes, ¿quiénes tienen legitimidad pasiva para poder ser citados a juicio? Segundo, ¿cuál va a ser la competencia? ¿Dónde voy a poder iniciar esta demanda que quiero iniciar porque falleció mi papá en el viaje de esa aeronave, en ese vuelo? ¿Quiénes tienen responsabilidad? ¿Quiénes son los sujetos responsables? Dentro de quienes tienen responsabilidad, ¿cómo va a responder cada uno? ¿Van a responder todos igual? La legislación vigente que voy a aplicar, ¿va a ser la misma norma jurídica para todos o voy a aplicar distintas normas jurídicas según el personaje de que se trate? Eso es lo que tienen que buscar primero, ¿sí? A ver, en lo que hace la individualización, ¿ya tienen quiénes son los demandados o quiénes pueden ser demandados? Sí, tengo a los actores que son Víctor Fabro y Juana Elsa Gómez. Los demandados son Servicio Aéreo Patagónico, Sociedad del Estado, Provincia de Río Negro y José Daniel Mancieletti. Mancieletti, no sé más. ¿Qué es Mancieletti? ¿Para qué se lo demanda? ¿Por qué se lo demanda? Es comandante de la aeronave. Bien. Entonces, estamos demandando al transportista, estamos demandando al comandante de la aeronave y estamos demandando a la provincia de Río Negro por el aeródromo, correcto, por la obra de infraestructura. Entonces ahí hay una aparente responsabilidad del operador de infraestructura, ¿sí? Del operador del aeródromo. Todo esto lo estudiamos, ¿eh? Me parece que en la clase pasada o en la anterior vimos, no, en personal vimos los operadores de infraestructura. En la clase pasada o en la anterior. ¿Todos van a responder de la misma forma? No, van a responder según la actividad y el puesto en que tenían.
porque ahí intervienen otras personas más también en el diálogo, de lo que es el relato, perdón. A ver, ¿el operador de infraestructura tiene alguna responsabilidad en ese siniestro? O sea, Sí, no. profesor. Sí, porque debería tener la disposición de vallado, la señalización y la previsión de acercamiento a la aeronave. ¿Qué es lo que tiene que tener el operador de infraestructura ahí en el momento que la aeronave está con un motor encendido? El control, ¿no? Seguridad. Un personal tiene que tener. ¿El transportista es responsable? ¿A qué Él debe prever también el aterrizaje y todos esos temas. ¿A quién compromete la actitud del piloto de ponerse a charlar? Y del copiloto de ponerse a charlar. Directamente al trabajador, doctor. En este caso a la empresa de la aeronave. O sea, es responsable porque la que contrata directamente cumple las funciones que ésta determina. Por ejemplo, en los hechos está diciendo que el comandante bajó y no había nadie que regule o que esté viendo la circulación de ascenso y descenso de los pasajeros. Y eso es una labor que cumplen las personas que están en el terreno, ¿no? El personal, perdón. Exactamente. Entonces no había nadie controlando, ni de lo que hace a la empresa que está a cargo, o sea, decir, de la jefatura del aeródromo, ¿correcto? Ni de la empresa de transporte aéreo. Y el piloto y el copiloto no estaban cumpliendo las funciones que deberían haber cumplido. ¿Cuál es la obligación del piloto relacionada con los pasajeros? Velar por su seguridad. Entonces, la actitud del piloto va a comprometer al transportista. La actitud del operador de infraestructura fue negligente, porque él tendría que haber tenido un personal en el aeródromo, correcto, encargado de las operaciones en tierra, que no lo tenía. Ahora bien, bueno, fenómeno, los podemos demandar a todos. ¿Y cómo van a responder? O sea, los voy a demandar a todos empleando la misma normativa o hay una normativa diferente para cada uno de ellos. Todos van a responder igual, todos van a responder en forma limitada, nadie va a responder en forma limitada. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué normativa voy a usar para cada uno de ellos? Esto es importantísimo. Acá está, si vamos a verlo, vamos a perder el juicio. Van a ser abogados, chicos, en esto van a tener que aplicar las normas. Ya lo estudiaron, la norma ya la estudiaron, ahora aplíquenla. Para lo que hace a la cuestión del aeródromo, tengo que usar el código aeronáutico también para determinar cuál era el tema de la responsabilidad y cómo tenían que proceder y las cuestiones de seguridad que tenían que brindar. Y después tendré que... Los operadores de infraestructura no surgen del código aeronáutico. Pero son dependientes del aeródromo también y después del tema del transportista. Tengo que citarlos en garantía, digamos, demandarlos igual porque son los que están contratando a esas personas que actuaron mal. Pero yo lo que te estoy preguntando es otra cosa. A ver, usted a mí me puede llegar a decir, mire, el operador de infraestructura incumplió con esto y esto, que surge de tal reglamento, tal norma, tal, correcto. Bien, pero yo a este señor lo voy a demandar conforme lo normado por los artículos tal y tal de qué código o de qué ley. Eso es lo que te estoy pidiendo que resuelvas. La responsabilidad va a ser una responsabilidad limitada, la responsabilidad va a ser una responsabilidad integral. Profesor, una pregunta. Yo creo que las empresas... Estamos en el horno. No, si vas a ser abogado no crees. Por más que vos lo creas, a mí no me tenés que decir yo creo, porque vos al juez
le decís, yo creo que no conmovés, no le interesa lo que le decís. No, está bien, estaba tratando de analizarlo con usted, Hay que pero afirmar. Esto es así, ahí surge de tal no. ahí hay responsabilidad objetiva de las dos empresas por las acciones de sus dependientes. O sea, no sé si convendría demandar al personal o directamente a la empresa, porque tienen que responder por sus empleados. Bueno, ¿quién es la empresa? En este caso no es empresa. ¿Por qué? Porque el responsable de la obra de la infraestructura es la provincia. Estás demandando a la provincia de Río Negro. Perfecto. ¿Cómo va a responder la provincia de Río Negro? Es lo que vos me tenés que decir. ¿Por qué? ¿Qué norma vas a usar para demandar a la provincia de Río Negro? Yo utilizaría por la responsabilidad objetiva normas del Código Civil. Bueno, y evitaría meterme en temas de derecho administrativo y demás. De la infraestructura, por no haber tenido los elementos de seguridad necesarios, Código Civil y Comercial de la Nación, responsabilidad integral, ¿correcto? Va a responder integralmente, bien. Ya tenemos a la provincia encasillada. Ahora vamos a encasillar a los otros dos que nos faltan. Nos falta el piloto y nos falta la empresa de transporte aéreo. ¿Estamos hablando de acusaciones civiles siempre o penales? No estamos en el fuero penal, estamos en el fuero, o sea, estamos en la responsabilidad de los operadores de infraestructura, de los transportistas y de los tripulantes que vienen a ser personal de vuelo. Bueno, si no incluimos la responsabilidad penal, yo iría por el que está por encima del piloto, o sea, la empresa para la cual el piloto trabaja, y no sé qué otro participante hay, no llegué a terminar de leer. ¿Vas a demandar a la empresa sin demandar al piloto? ¿Que se te salió el moco? No, va solidario con el piloto, pero yo apuntaría más a la empresa, que es a la que le voy a poder sacar plata. Bueno, pero ¿qué responsabilidad vas a imputar? O sea, vamos a demandar a la empresa y al piloto. ¿La norma es la misma? No, seguramente que no. ¿Y cuál es, doctora? El deber de diligencia, no sé, del piloto y demás. ¿Qué normativa vamos a aplicar? Continúa el compañero. Operadores de infraestructura. Tranquilamente puede utilizar el código aeronáutico. Si el código aeronáutico establece la responsabilidad del explotador o transportista. ¿A quién vamos a usar el código aeronáutico? Para el transportista. Sí, para el transportista vamos a usar el código aeronáutico. Bien, ya nos pasamos de las 12, entonces les va a quedar tarea para el hogar. Primero, ¿cómo va a responder el transportista? Segundo, ¿cómo va a responder el piloto? ¿Sí? ¿Qué norma le es aplicable al transportista? ¿Qué normas le son aplicables al piloto? ¿Fundado en qué? Porque tanto del Código Aeronáutico como de la legislación común va a estar el fundamento que ustedes como abogados van a emplear para enrostrarles al piloto y a la empresa, ¿correcto?, el daño causado, ¿sí? Bueno, chicos. Sí, profesor. Sí. La competencia. ¿Va a ser un juzgado nacional o federal? Obvio. Estás demandando. A ver, es una cuestión de transporte aéreo, que ya por la materia es federal, es nacional, y estás demandando a una provincia. Bueno. Profesor, seguimos. Una preguntita. El espacio del mensaje de la plataforma, ¿usted lo trabaja, lo ve? ¿Podemos hacerle alguna consulta o algo por ahí? Miren, si yo estoy dando la clase, estoy hablando, prácticamente no le doy bolilla o no le puedo dar bolilla a los chats, ¿correcto? O sea, si abrimos un espacio para que hagan preguntas, sí, se puede abrir el chat para preguntar. No, me refiero al de la plataforma de la universidad. A lo virtual.
al aula virtual, exactamente. Hay como un chat de diálogo ahí. Ah, no sabía, discúlpenme. Ah, bueno, entonces... No, Sí, hay un foro de diálogo. Si quieren usarlo... Perdón, Gustavo, que te interrumpa. Perdón, Gustavo. Eso se usó en la aula virtual el año pasado porque dábamos trabajos para hacer en casa. Entonces, como les dábamos casos, o sea, por ejemplo, el caso que vimos hoy, por ahí se daba dentro del aula virtual para que los alumnos lo solucionasen en sus casas, ¿correcto? Entonces sí se usaba eso. Pero este año todavía no, al menos yo no les di ningún trabajo. Muy bien. Por eso no lo he usado. Hay un apartado que está arriba a la derecha en la plataforma que usted cuando entra al campus virtual, que tiene como un signito de diálogo, ¿no? Como un globito, ahí por donde se pueden mandar mensajes a los profesores, entre los chicos y demás, privadamente o compartido. Quería saber a ver si usted usaba ese recurso o si no, digamos, como vía de comunicación, ¿no? Lo voy a ver y te contesto. Le agradezco. Hasta luego. Gracias. No, por favor. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el jueves.